estar aquí juntos. Y vamos a ir a la palabra, amados hermanos. Estamos en la recta final de una serie de mensajes titulada Los primeros años de la iglesia. No vamos a estudiar todo el libro de Hechos en esta etapa. Seguramente en un año o más vamos a retomar donde nos quedemos en esta serie, que nos vamos a quedar en el capítulo 8, principio del capítulo 8. Así que hoy estamos en los mensajes finales de esta serie y voy a pedirle que por favor se vayan a Hechos 7. Nos hemos detenido bastante en Hechos 7 por el contenido de todo lo que hay ahí en este mensaje o discurso de Esteban ante el concilio. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 36. Léanlo conmigo, por favor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó el oprobio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Vamos a orar, amada iglesia. Padre amado, en esta mañana venimos delante de tu presencia nuevamente, buscando tu rostro, suplicándote, Padre Celestial, que perdones todas nuestras afrentas a ti y a nuestro prójimo. Oh Señor,
que nos guardes del mal y que nos permitas abrir nuestro corazón en humildad a ti. Que podamos, Padre, nosotros escuchar tu palabra, atender tu palabra, meditar en tu palabra para nuestro crecimiento espiritual, para tener una mejor relación contigo y entre nosotros. Oh Señor, te ruego, te suplico, te imploro, tómame en tu mano y guíame por tu Espíritu Santo, para que en estos minutos podamos meditar en tu palabra con la guianza exclusiva de tu Santo Espíritu. Revístenos, Padre, de humildad. Quita de nosotros todo lo contrario a la humildad para meditar en tu palabra, para exponer tu palabra, para escuchar tu palabra. Revístenos de amor, de fe y de poder en ti, en tu palabra, para la gloria de nuestro libertador, de nuestro Salvador, de nuestro Rey eterno Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Libertad a los oprimidos. Ese es el nombre del mensaje de esta mañana. Y quiero iniciar contándoles que hay un pasaje de los que a mí más me fascina de la palabra de Dios. Es un hecho histórico que está registrado en el libro de Lucas. Me encantaría que vengan conmigo. En el capítulo 4, fíjense que en una ocasión, Jesús creció en Nazaret de Galilea y en una ocasión pasó lo que está aquí escrito en su palabra, en el Lucas 4:16. Yo cada vez que leo y medito en ese momento de lo que narra ahí, hay como un silencio en mi alma intentando imaginarme cómo fue de conmovedor y de poderoso ese momento. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dios leyendo su palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, lo abrió allí en Isaías 61, halló el lugar donde estaba escrito. Y Jesús leyó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me imagino que leía con un silencio sepulcral ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús es nuestro libertador. Una de las experiencias inolvidables para nuestras almas es cuando nuestra alma es libre, es libertada, porque con toda franqueza y sinceridad hemos estado presos, mi alma, su alma,
ha sido presa, ha sido esclava de tantas cosas. El alma del mundo continúa cautiva, oprimida, esclava en la inmoralidad sexual, en los vicios, en la mentira, en las iras, en las contiendas, en los celos, en la idolatría, en la falsedad, en la religiosidad, en los rencores, en el odio a veces, lejos de Dios. El mundo está esclavo y nosotros estuvimos esclavos. Lo triste es, y tenemos que aceptarlo, que nuestra voluntad se deleitaba en la esclavitud del pecado. Hay esclavos, he visto escenas de siglos atrás con cepos y cadenas en su cuello. Espiritualmente hablando, así estábamos nosotros. Pero aún si nos quitaban las cadenas de nuestros pies y de nuestro cuello, nuestra voluntad estaba esclava, sin esperanza de libertad, hasta que Cristo se apareció en nuestra vida como el libertador, el que da libertad a los oprimidos. En el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, Esteban, un hombre de Dios, que había sido libertado de la esclavitud del pecado y que pertenecía a una nación que históricamente también había sido libertada de una esclavitud en temas históricos, pero en temas espirituales también él había sido libertado. Nosotros hemos sido libertados, gloria a Dios por eso. Entonces, en términos históricos, él hace referencia a ese momento. En el inicio de su mensaje o de su discurso, él hace referencia al origen de la nación de Israel. Luego, en ese viaje da por Génesis, luego él pasa exclusivamente a Éxodo, haciendo referencia al hecho histórico con altísimo valor para la nación de Israel en su historia hasta nuestros días, la libertad de la esclavitud que tuvieron en siglos anteriores. Cuando meditamos en este mensaje o en este discurso de Esteban, no hay que olvidar de qué lo están acusando. Para rememorar y para refrescar la acusación y hallarle mayor sentido a lo que él dice, leamos el capítulo 6, versículo 13 y 14. Hechos 6, 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo, refiriéndose al templo, y contra la ley, los libros que Moisés escribió. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret, decían esto, destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Luego el sumo sacerdote le pregunta si es esto así. Él empieza su exposición, pero él va a aclarar las tres cosas. Inicia con el origen de la nación, resaltando la providencia y la soberanía de Dios.
va a ese momento histórico y a ese profeta histórico que fue Moisés. Va a hablar, lo veremos el próximo domingo, del lugar del tabernáculo. Va a hablar de la ley, pero va a hablar también del justo. Y él en su mente ya está haciendo referencia a Cristo, el justo, en toda su exposición. Así que vamos a ir a revisar este hecho, esta narración histórica que hace Esteban. Veremos que por iniciativa de Dios se determinó cumplir con su promesa y la libertad a este pueblo. Veremos cómo el primer libertado fue el gran libertador, como Moisés, el liberado de la muerte, cómo Moisés vuelve a la esclavitud por ese temor, por ese acto que hizo, pero cómo Dios determina ejecutar su plan y al final cómo liberta a su pueblo. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿de cuál promesa? Pues para no irnos hasta los libros de la ley, solo retrocedamos en el discurso de Esteban en el versículo 5. Cuando Dios llevó a Abraham a la tierra de Canaán y no le dio herencia en ella, dice el versículo 5, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que la reduciría a servidumbre y la maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, le dijo Dios. Entonces la promesa, cuando se avecinaba el tiempo de la promesa de que esa descendencia tomaría posesión de la tierra prometida, el pueblo para ese entonces ya había crecido muchísimo. Bueno, vean que era en el tiempo del plan de Dios. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, nunca olvidemos el plan perfecto de Dios. 400 años son muchos años y en esclavitud se han de volver muy largos. Pero la promesa estaba ahí, el plan estaba diseñado y en el tiempo cerca Dios empezó a preparar todo para ese plan. Esto es una iniciativa de Dios. Ni la esclavitud de Israel ni su libertad son una sorpresa. Tal vez lo fueron para Egipto y para algunos israelitas, pero no para Dios. Entonces, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Más de 700,000 hombres se narra ya en Éxodo. Lo que estamos viendo en esta mañana está narrado en Éxodo. Todo está en Éxodo. Recuerden que se entraron 75, dice Esteban, a la tierra de Egipto. Después de 400 años, ¿cuántas personas serán? Pues yo no tengo el dato, pero hice un par de ejercicios. Con los datos de Honduras, aunque no digo que esos datos son exactos los de Israel, pero solo para que ustedes tengan una idea. Ustedes pueden hacer este ejercicio. En el año de 1960 en Honduras éramos 2 millones de habitantes. Bueno, eran. Yo todavía no había nacido. Eran 2 millones de habitantes. Luego de 23 años, cuando yo sí había nacido, en 1983, Honduras había duplicado su población. Éramos 4 millones. Tomó 23 años duplicar. Luego, en el año 2009, 26 años después, Honduras se volvió a duplicar su población. En 49 años se había duplicado 2 veces.
y ya éramos 8 millones de hondureños. Hoy somos 9.5 por ahí. Si tomáramos exactamente esos parámetros, aunque son muy pocos, es algo muy vago, pero solo es para una idea, para ejemplificar cómo creció este pueblo. Si tomáramos esos parámetros y cada 25 años se duplicara el número de esos 75, después de 400 años serían más de 2 millones. Pueblo enorme. Si lo lleváramos a 30 años, que cada 30 años se duplicara, sería más de 1.2 millones de personas. Como no sé cómo fue el crecimiento de Israel, y así puedo tomar ejemplos de varios, tanto la población mundial, tomé la de Honduras, pero ustedes se pueden hacer una idea de una cantidad de gente enorme. Ya esos 75 no eran 75, eran una multitud. Y ahí lo dice la Biblia. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y en un momento se levantó en Egipto un rey que dijo, este pueblo son muy fuertes, son más que nosotros. Ustedes pueden leer Éxodo. Y yo creo que no hay que dejarlos que crezcan mucho. Si en algún momento se levanta una guerra, ellos se van con el ejército enemigo y no nos conviene. Entonces ideó un plan macabro y dio órdenes a las parteras que dejaran morir a los niños. Bendito sea el Señor, que el temor de Dios estaba en estas parteras. Y aparece un hombre de Dios que fue agradable a Dios desde su nacimiento. Su nombre es Moisés, descendiente de la tribu de Leví. Él, el libertador Moisés, fue liberado. La liberación empezó en él. Porque él, por orden del faraón, tuvo que haber sido muerto en su nacimiento, pero por el temor de las parteras no lo fue. Lograron guardarlo en su hogar 3 meses, pero ya no podían y bueno, hicieron ahí su maniobra y lo pusieron en el río. Y cualquiera diría, iba su hermana ahí viendo, cualquiera diría, Moisés fue a dar a la boca del león. Allá donde la hija de Faraón, que le tuvo amor y cariño. Cuando su padre estaba matando a todos los niños, Dios provocó libertar a este niño en la misma casa de Faraón. El primero que fue librado fue Moisés, siendo un bebé. El versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo aún expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Lo adoptó, lo prohijó, dice en Éxodo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Dios lo estaba preparando desde bebé. Conocía toda su cultura, sus lugares. Él estaba ahí con ellos. Quien un día sería Dios usaría como el libertador final es Dios, pero usando a este hombre, porque Dios siempre usa a los hombres, así lo ha decidido. Lo llevó ahí, luego lo llevó al desierto, ya lo sabemos, y lo trajo de vuelta. Uno primero le hizo conocer al pueblo del cual iba a liberar a su nación. Y luego otros 40 años lo hizo conocer el desierto por donde iban a andar otros 40 años. Porque Dios es perfecto y es maravilloso. Si quieren, vayamos a ver algunos datos del crecimiento y de esto a Éxodo. Apartemos un tiempito, vámonos al libro de Éxodo, así muy rápidamente, y vean en sus primeros capítulos
Dice aquí, el versículo 7, resaltando ese crecimiento que mirábamos anteriormente. Éxodo 1:7. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. O sea, eran enormes la nación. Versículo 12 de Éxodo 1. Pero cuanto más los oprimían, porque no solamente eran esclavos, eran oprimidos, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. En ese tiempo ellos eran esclavos. Sé lo que es ser un esclavo del alma, del pecado. Pero no he experimentado lo que es ser esclavo en términos de nuestra vida. Los israelitas sí lo experimentaron y fueron oprimidos con capataces que les golpeaban, les azotaban, los oprimían, los obligaban y les asignaron tareas. Vean el capítulo 1 de Éxodo, versículos 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Cada día que se despertaban en la mañana, iban al rigor de la esclavitud, de la opresión, del desprecio y del odio. Bendito sea el Señor y que nos perdone las veces que nos hemos quejado cuando nos levantamos a nuestro trabajo, porque no nos ha tocado como los israelitas. Ellos soportaron eso por 400 años. Qué frustrante es si aún nosotros, hermano, por cosas menores, pero aceptémoslo. Qué frustrante es cuando en el trabajo algo está mal o algo está pasando y nos levantamos al trabajo y bueno, pero tengo que ir. Pero ver a estos que le duró 400 años oprimidos, padres viendo a sus hijos oprimidos, a sus nietos oprimidos, hijos viendo a sus padres oprimidos, a sus abuelos oprimidos. Este pueblo estaba esclavo, hermano. Oprimidos, con dureza y con rigor. Pero había uno de entre ellos que no estaba recibiendo ni dureza, ni castigo, ni rigor. Era Moisés. Él estaba en casa de Faraón, habiendo sido adoptado por la hija de Faraón. Entonces Esteban, volvamos a Hechos, nos narra esa parte. Hemos visto primero que el plan de Dios estaba para el tiempo perfecto y esa liberación se acercaba porque era el plan de Dios cumplir su promesa. Luego vimos que el libertador, el tan conocido Moisés, él fue liberado por el verdadero libertador cuando era un bebé. Ahora vamos a ver a Moisés siendo esclavo de cosas que también nosotros somos esclavos muchas veces. Porque cuando ya Moisés tenía 40 años, un hombre jovencito, así somos los de, bueno, yo tengo 39, pero como jovencito, con fuerza, con vigor, con energía, decide en su corazón visitar a sus hermanos israelitas. Y vio algo injusto. ¿Quién no ha visto algo injusto?
Vio algo injusto, algo inapropiado, algo que no debería ser. Como su pueblo estaba siendo oprimido a uno que los maltrataba. Ya vimos, hermanos, ellos estaban siendo oprimidos. El día que él fuera a verlo, eso iba a ver. No estamos diciendo que, no vamos a decir que lo que Moisés hizo es correcto, porque no es correcto. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo y no había tomado justicia por su mano. Así como se equivocaron los hebreos, se equivocó Moisés, y que el plan de Dios no era así. Pero Dios, su providencia y su soberanía, todo lo lleva para su gloria. Entonces lo defendió, hiriendo al egipcio, y vengó al oprimido. Él chequeó, usted le han hecho, ¿verdad? Nadie me está viendo, pensó que eso iba a pasar así por alto, pero él mató a un egipcio. Su enojo, su indignación lo llevó a eso. Pero como que no tuvo mucho pesar. El día siguiente de haber matado a alguien, Moisés, el gran profeta de Israel, había asesinado a alguien por venganza. La venganza es mala. Queremos que Dios lo haga, pero no nosotros por nuestra mano. Si en nuestro corazón hay una intención que no la ejecutamos, también es pecado. Y de esos pecados uno queda esclavo, hermano. Lo persiguen por muchos años. A él le duró un día, el día siguiente. Fue a uno de los que, de entre ellos, de los hebreos que reñían. Y él les dijo, ¿cómo ustedes, si ustedes son hermanitos? ¿Por qué se maltratan el uno al otro? Pero lo habían visto matar a un egipcio. Me vas a matar a mí, así como mataste a aquel ayer. Le dio temor. Se vio descubierto. Ahora saben que yo lo maté, también me van a matar a mí. Y eso lo esclavizó, le esclavizó su corazón. Y huyó. Pero Dios todo lo usa para su gloria. 40 años atado con eso en su corazón. Qué triste es cuando no damos nuestras cargas a Dios, esos pesos que hay en nuestra alma de hechos pasados, y no se los damos a Dios, que perdona todas nuestras iniquidades. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha obrado siempre igual. Primera de Corintios 1:27. Lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado, pero en su mano Él lo usa para su gloria. Si alguien que está escuchando ha matado, sepa que Dios lo puede liberar de eso. Lo puede usar para su gloria. Ahora muchos hemos matado con el pensamiento de ira, de enojo, de frustración, de indignación, de maldad, hermanos. No justifiquemos nuestros deseos perversos y malignos, pecaminosos. Que Dios nos libre también de eso. En el caso de Moisés, él volvió a estar esclavo, ya no de la muerte, sino de eso. Y hay muchos hermanos hoy, a veces en medio de nosotros, creyentes, que seguimos con esas cosas en nuestro corazón. No, pero es que el egipcio lo maltrató y se lo merecía. Por eso lo maté. Posiblemente pensó Moisés, no estoy diciendo que lo pensó, pero para muchos sí sería un pensamiento lógico.
Si Egipcio y todos los demás merecerían la muerte, no ven lo que hicieron. Bueno, no estamos diciendo que no la merece, yo no voy a decir que no. Pero Moisés no tenía que matarlo, Dios no lo había mandado a eso. El egipcio será responsable por el maltrato y nosotros somos responsables por nuestros pecados. No podemos responsabilizar a terceros de nuestra falta. Si somos esclavos, aceptemos nuestra esclavitud para hallar al libertador. Entonces Moisés volvió a ser esclavo, hermano. Y él solo se oprimía. Sus recuerdos lo oprimían. En el desierto él no podía ver a sus hermanos, a su familia, a su hermano Aarón, a su hermana María, a sus padres, a sus primos, a toda la nación. No podía. Tenía temor. Pero luego vemos del versículo 30 que él está narrando en adelante que Dios determina ejecutar la liberación y vuelve a empezar por Moisés y se presenta como el gran yo soy. Si ustedes leen Éxodo, se presenta como el gran yo soy y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios todopoderoso, el verdadero libertador, el que liberta a los oprimidos, el que da libertad a los angustiados, libertad a los oprimidos, libertad a los presos, libertad y paz a los atribulados. No podemos acudir a nadie más que al libertador. Entonces, él va donde Moisés y lo llama para liberar a su pueblo y lo hace que él sea libre de eso y que regrese y que dé la cara, pero ya libre, ya iba con Dios de su lado para ver a su pueblo y para libertarlo, en este caso del faraón, del pueblo de Egipto. Entonces, Esteban hace un comentario que es muy importante en su argumentación en todo el discurso. Versículo 35. Este es un comentario de Esteban. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. De entrada les dice a los del concilio: si este pueblo rechazó a Moisés, al que ustedes hoy defienden, a él lo rechazaron. Después, cuando usted siga la lectura, dice el hecho 7, rechazaron a todos los profetas y acaban de rechazar a Jesús. Y en ese momento también le iban a rechazar a él. Porque el pecado así es, hermanos. El pecado, si no se pone a los pies de la cruz, no hay manera de ser libre del pecado. Y ese pueblo históricamente había sido rebelde. Han sido rebeldes. Entonces, vemos que Dios determina ejecutar su plan y libertad. Algo maravilloso, algo que no es fácil. Egipto era un pueblo con tanques de guerra, con caballería, con carros de guerra, con carros armados, con soldados, con todas las de la ley. Y del otro lado había un pueblo experto en hacer ladrillo, sin armas, sin caballería y sin nada. No fue por la mano del pueblo de Israel que fueron libres. Sabemos que fue por la mano poderosa de Dios enviando 10 plagas. Y para todos es conocida la 10ª plaga.
el sacrificio del Cordero que les daría libertad. La sangre del Cordero en su puerta que les protegería la noche que Dios ejecutaría su libertad. Dios determinó salvar, guardar, salvaguardar a ese pueblo y libertarlo por la 10ª plaga, el sacrificio del Cordero y el uso de su sangre. Y es inevitable viajar hasta Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por el cual Dios no liberta de manera histórica, sino que nos da libertad del alma por el sacrificio del Cordero y por su sangre. Si usted es un esclavo, una esclava del pecado, de algunos pecados, de algunos pensamientos, de algunas acciones, de algunos hechos del pasado, sepa que con la sangre de Cristo usted es libre. Una gota de su sangre bastaría para limpiar nuestro corazón de tanta suciedad, para libertarnos de la peor opresión del pecado. Pero no derramó una gota de su sangre, la derramó toda, completa, en la cruz del Calvario para dar libertad a los oprimidos. Esto debería de quebrantarnos, hermanos. Deberíamos de doblegarnos a la cruz de Cristo y darle gloria y loores eternos. Porque Él es nuestro libertador y sigue liberando a muchos. De entre nosotros. Gálatas, ya estamos terminando, hermano. Capítulo 5 de Gálatas. Dice el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sí, haciendo una referencia a la ley del Antiguo Testamento que esclavizaba a muchos, pero ¿por qué no decirlo también a esos pecados? Siempre en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y pueden seguir leyendo todo el capítulo 5, versículo 24, quiero terminar, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en aquel que da libertad a los oprimidos, entre ellos nosotros. Pero cuando esta carne quiere volver a la esclavitud, como el pueblo de Israel, hermano, muchas veces le dijeron a Moisés, allá estábamos bien. Esta carne, como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que recordar que tenemos a un libertador que pagó con sangre el precio de nuestra libertad. No podemos seguir en esclavitud. Descansemos en la libertad de Cristo. Gocémonos en la libertad de Cristo. Santifiquémonos en la libertad que Cristo nos ha dado. Acuda a Cristo, venga a Cristo, quebrántese ante Cristo, dobléguese ante Cristo, el que da libertad a los oprimidos. Terminando la narración de Éxodo, versículo 36.
Este lo sacó, ejecutó su plan, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién es el que da libertad a los oprimidos? ¿Quién es su libertador, amado hermano? ¿Quién le ha libertado a usted de la esclavitud de su inmoralidad, de la esclavitud de sus vicios, de la esclavitud de sus pecados, de la esclavitud de sus rencores, de la esclavitud de lo que usted mismo se ata? Cristo, en arrepentimiento al pie de la cruz. Quien no se siente impulsado al ir a la cruz y doblegarse, considero que es que no está, todavía no está claro de que es un esclavo. Tal vez es un libertino y dice: yo no soy esclavo y tengo alegría. Pero un día se dará cuenta que su esclavitud en el pecado lo ha matado. Y tendrá como fruto una eternidad con más evidencia de su esclavitud en el infierno. Venga Cristo, arrepiéntase, dobléguese, perdone y confíe en el libertador que es Cristo. A Él damos gloria, a Él damos loores, a Él clamamos. Iglesia, Misión, Bautista, Berea, doblemos nuestras rodillas al libertador, a Cristo, cada día, cada momento, cada semana. No cesemos de dejar nuestra vida en Él. El día que Él tenga el dominio completo de nuestro ser, somos libres. Porque Él es nuestro Señor. No podemos tenerlo como Salvador y no como Señor. Él es nuestro Señor. Medite en esto. Arrepiéntase, dobléguese y déjese al dominio completo del que da libertad a los oprimidos. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por esta meditación de tu palabra. Gracias por recordarnos a través del discurso de Esteban y de ese hecho histórico allá en Egipto, que tú eres el libertador, que tú lo planeaste desde un inicio, que es parte de tu plan, que aún Moisés tú lo libraste y a nosotros también. Perdónanos cuando queremos volver a nuestro pasado de esclavitud. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a abrazar tu libertad, a deleitarnos en ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Tengan una feliz semana.